que hemos organizado. Ya tenemos 30 personas están conectadas. Creo que podemos darle inicio a todos, respetando pues los horarios que hemos organizado para esta sesión de protocolo de familia. Le damos la cordial bienvenida a todos en nombre de la Cámara Colomboamericana. Castro Nieto, nuestro invitado especial, Castro Nieto Abogados, nuestro invitado especial en la mañana de hoy. El tema será protocolos de familia y pues le vamos a dar la más cordial bienvenida a nuestros conferencistas invitados, el doctor Fernando Rivera Castro, quien es el abogado asociado de Castro Nieto Abogados, y también la doctora Grace Manjarres González, quien es socia de Castro Nieto Abogados. Como todos saben, antes de continuar, Catherine está tras las cámaras, está precisamente mirando cualquier inquietud que tengan los participantes. La sesión está siendo grabada y será compartido pues las diapositivas con autorización de Castro Nieto para todos los participantes. Antes de continuar, quisiera aprovechar para presentarles un poquito de la experiencia tanto de Fernando como de Grace. Y quisiera iniciar primero con Grace, las damas primero. Entonces, con Grace, quien es socia de Castro Nieto, abogada de la Universidad del Norte, es especialista en Derecho Comercial de la Universidad Javeriana y especialista en Regulación de Energía y Gas de la Universidad Externado de Colombia. Cuenta con 15 años de experiencia en asesoría a clientes corporativos en Derecho Comercial, Derecho de los Mercados y Derecho de los Servicios Públicos Domiciliarios. Bienvenida, Grace. En cuanto al doctor Fernando, quisiera entonces presentarle y comentarles, además, abogado asociado de Castro Nieto, egresado de la Universidad del Norte, especialista y magíster en Derecho Público, cuenta con 12 años de experiencia en Derecho Administrativo, Civil, Comercial, Negociación de Conflictos, Gestión de Contratos de Obra Civil, de contratos de EPC, concesión de infraestructura 4G, adquisición predial y consulta previa. Pues tenemos unas grandes ligas aquí con estas experiencias de ustedes y qué más que nosotros ansiosos de poder aprender de ustedes sobre este tema de protocolos de familia que es tan interesante, especialmente para las empresas familiares que en muchos casos la mayoría son así. Entonces, somos todos ustedes. Por favor, en caso de preguntas, utilicen el chat y así Catherine puede estar monitoreando las preguntas de ustedes que serán al final de la sesión. Gracias. Adelante. Bueno, buenos días a todos. Gracias, Vicky, por la presentación. Vamos un momento a compartir la pantalla. Bueno, como estabas anunciando, vamos a hablar de los protocolos de familia como una alternativa de gestión para las empresas familiares. De hecho, la mayoría de las empresas, una gran mayoría, tienen un origen familiar, el papá o la pareja de esposos que inician un negocio y a medida que va creciendo el negocio, va creciendo también la familia. Llega un momento, digamos, de ese crecimiento donde ya empiezan a involucrarse las nuevas generaciones con los hijos y luego los hijos de estos. Entonces, a veces se presentan situaciones o digamos la durabilidad o la permanencia de la empresa se ve afectada por, digamos, en esos cambios generacionales porque no se han definido, digamos, previamente unas reglas para la administración, para la gestión de la empresa. Entonces, el día de hoy hemos dividido la presentación en 4 puntos. Empezaremos con una explicación de qué son los protocolos de familia, cuál es su esquema general, unas preguntas sensibles como que a resolver cuando se están preparando este tipo de documentos y un 4º punto en el que abordaremos la validez jurídica y exigibilidad de estos protocolos de familia junto con unos, digamos, modelos tipos o explicaciones típicas de conformación de empresas familiares que hacen que estos protocolos funcionen mejor
señalando que aspectos de estos necesariamente deben ir a reformas estatutarias. Okay. Entonces, ¿cuál es la parte que tú nos vas a compartir? Entonces, yo les voy a hablar de los puntos 1, 2 y 3, que son los protocolos de familia, el esquema general y esas preguntas sensibles. La doctora Grace les explicará sobre la validez jurídica y la exigibilidad de los protocolos. Entonces, empezamos por señalar que un protocolo de familia es un documento que suscriben los familiares socios de una sociedad, idealmente de manera preventiva, es decir, antes de que empiecen a generarse conflictos y diferencias, en el cual fijan las reglas para el manejo y administración de la sociedad, la relación entre la familia y la empresa y cuáles van a ser los mecanismos para prevenir y resolver los conflictos que se generen entre los familiares y la empresa y también entre los socios eventualmente. Esto con el objetivo de procurar conservar la propiedad de la empresa y la visión, digamos, de la familia a través de las generaciones, dentro de un contexto de armonía y consenso. Entonces, podemos decir que la finalidad del protocolo es componer un proyecto familia-empresa que motive la armonía familiar y procure aislar a la empresa de esos posibles conflictos. Entonces, la estructura típica de un protocolo tendríamos primero como una historia, unos principios y unos valores familiares. Normalmente cuando las personas deciden crear empresa, tienen esa vocación de permanencia y tienen el deseo de que esa empresa o eso que construyeron o esos principios y esos valores que acompañan a su organización se transmitan a las futuras generaciones. Por eso es importante dejarlo por escrito. O sea, que todas las generaciones de la familia conozcan el origen de esa sociedad o de esa empresa y cuáles son los valores y esos principios que la inspiran, de manera que puedan ser conocidos con la finalidad de que perduren en el tiempo. Otro aspecto que debe tratarse de un protocolo es su ámbito de aplicación. ¿Cuáles son los principios, ya no más de la empresa, sino del protocolo y los valores fundamentales bajo los cuales se van a regir las relaciones entre los socios y los familiares? Un tercer punto es los órganos de decisión y administración, es decir, de qué manera vamos a organizar la empresa para que ya no sea de pronto el patriarca o la mamá jefe de la empresa quien tome las decisiones, sino vamos a empezar a profesionalizarla y vamos a integrar juntas directivas o vamos a delegar la representación. Todos esos aspectos deben ser abordados en el protocolo. ¿Vamos a constituir una asamblea familiar y un consejo de familia o vamos a hacer solo un consejo de familia? Más adelante les explico en detalle eso, a qué se refiere. ¿Quién va a tener la gerencia y la representación legal? ¿La vamos a trabajar con miembros de la familia o vamos a buscar profesionales en el mercado expertos en el objeto social de nuestra empresa? ¿Cuál es el marco estratégico y financiero que vamos a tener? Es decir, si en algún momento decidimos expandir nuestro objeto social, ¿qué vamos a tener en cuenta? ¿Vamos a crear reservas especiales? Estos tipos de asuntos también hacen parte de este capítulo. El régimen de propiedad y transferencia de acciones. ¿Cuáles son los mecanismos que vamos a implementar para que la propiedad de la empresa siempre esté en la familia? ¿Cómo va a ser la vinculación laboral de los familiares a la empresa? ¿Cómo vamos a manejar los conflictos de intereses? Si vamos a tener una política de apoyo a familiares, solución de controversias y vigencia del protocolo. Como les decía, esta es una estructura típica de los capítulos que se trabajarían en un protocolo de familia. De estos capítulos hay unos temas que son especialmente sensibles. Los protocolos de familia no son un modelo, no se aplican de la misma manera
para todas las familias. O sea, son trajes hechos a la medida de cada familia, porque no todas las familias son del mismo tamaño, porque tienen dinámicas diferentes, porque tienen expectativas diferentes. Entonces, no se puede aplicar un modelo de manera indiscriminada. Y en estos protocolos, los asuntos más sensibles que se deben abordar son los órganos de decisión de administración, asamblea familiar o consejo de familia, el régimen de propiedad y transferencia de acciones, la vinculación laboral de familiares, conflicto de intereses, marco estratégico y financiero y la política de apoyo familiares. ¿Por qué son los más sensibles? Porque generalmente aquí es donde están los conflictos. En estas situaciones que si no se prevén de manera anticipada, cuando se presentan, puede ser demasiado tarde y entonces terminan afectando la empresa y en muchas ocasiones se pierden, digamos, en esas sucesiones y en esas luchas de poderes o vinculación de personal no idóneo en cargos estratégicos, la empresa pierde competitividad y desaparece. Entonces, lo primero, para explicar esto, lo hemos planteado a modo de preguntas. O sea, construir un protocolo es como un ejercicio un poco de futurología, por decirlo así, de visión de cómo vemos, entendemos la empresa y la relación de la empresa con nuestra familia hacia el futuro. Entonces, por ejemplo, si es conveniente integrar una junta directiva para la dirección de la empresa. Es decir, hay un momento donde el nivel de las decisiones, el tipo de las decisiones o lo trascendentales requieren que no estén en cabeza de una sola persona, sino que empiecen a ser, digamos, compartida o contar con la asesoría bien sea de los demás miembros de la familia. Antes el jefe de la familia antes decidía lo que se hacía y ahora, hombre, yo creo o creemos conveniente que ahora las decisiones también tengan la participación de los demás y creemos este órgano de dirección. Bueno, y en ese órgano de dirección vamos a llamar a terceros independientes, gente que sin ser socia o sin tener representación de socios, por su experiencia profesional o por sus calidades personales, nos pueden dar una mano en la empresa para la toma de decisiones. Entonces, son preguntas que cada familia debe hacerse. Bueno, aquí partimos de la base de que ya están constituidas como sociedades, que cada familia debe hacerse, porque estas medidas o estas preguntas van en la línea de profesionalizar la empresa. ¿Y quién fijará la política de honorarios de la Junta Directiva? Porque probablemente los miembros de la Junta sean los hijos o los descendientes del jefe de la familia, y entonces debería estar también claro cómo va a fijarse la remuneración. La asamblea familiar o el consejo de familia. La asamblea familiar, estos no son organismos, digamos, legales, no son organismos estatutarios, son organismos familiares, es decir, se crean por voluntad de quienes suscriben el protocolo y tienen como funciones específicas ser el vaso comunicante o el escenario de debate de los asuntos que tienen que ver con la familia y con la empresa. En el caso de la asamblea familiar, está digamos, pensada para familias muy numerosas, donde hay más de una unidad familiar como socia o representada como socia en la empresa. Y es un espacio donde se reúnen todos los familiares con independencia de que sean socios o no, y digamos con las restricciones de edad que cada familia estime conveniente, en el que básicamente se informan del estado de los negocios de la empresa, porque puede que algunos familiares no estén dentro de la empresa y entonces requieran ser informados sobre
cómo va, digamos, el negocio familiar, si tienen nuevas ideas de negocios o ideas de interés para la familia, no necesariamente asociadas a la empresa. Por ejemplo, un hijo, hombre, le parece que sería interesante que la familia adquiriera una finca de recreo. Entonces, ese sería el escenario y que eso se canalizara pues con recursos de la empresa. Esa es una función, y todos los asuntos de interés de la familia y de la empresa serían debatidos ahí. El Consejo de Familia está pensado, digamos, para los casos en que las familias son mucho más pequeñas o donde hay asamblea familiar y por ser muy numerosa es muy difícil tomar decisiones. Entonces hay un Consejo de Familia que representa pues a los miembros de la familia para estar más ellos sí enterados del día a día de la empresa y informar y velar porque en la empresa se estén, digamos, siguiendo los lineamientos del protocolo y los principios y valores que ellos han definido. Entonces, aquí más o menos el mismo esquema de preguntas. Deberíamos contar con una asamblea familiar. Si mi familia es numerosa o las personas que están directamente o la representación familiar en la sociedad es numerosa, pues ahí habría que considerar esta figura. Si es así, ¿quiénes van a ir a esa asamblea? ¿Solamente los consanguíneos o solamente o vamos a incluir, digamos, a los esposos o esposas de quienes no son familiares en la sociedad? O debemos tener un consejo de familia. ¿Quién lo va a integrar? ¿Cómo lo vamos a elegir? Y si, por ejemplo, quien sea el presidente del consejo de familia podrá ser al mismo tiempo el presidente o el ejecutivo principal de la sociedad. Es decir, si queremos compartir esos roles o si vamos a separar el rol corporativo del rol familiar. El siguiente aspecto que es sensible es el régimen de propiedad y transferencia de acciones. Es decir, el interés natural de los jefes de familia es legar su empresa a sus descendientes. Entonces, esa visión o ese propósito puede verse en el camino, digamos, un poco distorsionado por situaciones normales, particularmente lo que tienen que ver con el fallecimiento de un socio o la existencia de sociedades conyugales. Entonces, lo primero que tendrían que definir es que tendría que definirse quiénes podrán ser socios. Entonces diremos si solamente los descendientes directos o los descendientes consanguíneos, o si también van a poder ser socios los esposos o los compañeros permanentes de los descendientes. Entonces, esa definición pues marcará las reglas que se fijen en el protocolo en relación con eso. Entonces, por ejemplo, los socios que tengan hijos, les vamos a exigir que suscriban un testamento, les vamos a pedir que den un testamento para que en caso de fallecimiento, digamos, leguen sus acciones en la sociedad en sus hijos y si son menores de edad, nombrarles un representante. Esto es importante, por ejemplo, en el caso de que un socio fallezca, las acciones entrarían, digamos, a ser parte de la masa sucesoral. Si está casado, deberá entrar a la liquidación y ahí puede la propiedad no quedar en cabeza de los descendientes directos, sino en el cónyuge sobreviviente. Y en el caso de los menores de edad, aun cuando pueda que las acciones hayan quedado en la sucesión en cabeza de los hijos, al ser la madre la representante, en la práctica, mientras alcanzan la mayoría, va a estar administrando esas acciones y va a estar ejerciendo los derechos el cónyuge supérstite y no los hijos menores de edad.
Si ya estamos en un momento, vamos a suscribir este protocolo, vamos a organizar la empresa en un momento en que ya los socios o digamos, la segunda generación están casados y no firmaron capitulaciones, es decir, que las acciones entraron a la sociedad conyugal, ¿deberán liquidarla? Son preguntas que hay que tener en cuenta por la misma, digamos, por esta misma razón, pero particularmente aquí pensando en un eventual proceso de divorcio, porque si no hubo capitulaciones, las acciones entran a la sociedad conyugal y eventualmente pueden terminar en cabeza de el cónyuge no familiar. En el caso de los solteros, es definir si tendrán la obligación de suscribir capitulaciones para evitar precisamente o para mitigar el riesgo asociado a que las acciones se terminen incluidas en la sociedad conyugal. Otro tema sensible tiene que ver con quiénes van a poder recibir un poder para representar a los socios en los órganos de decisión de la empresa. Es decir, yo puedo yo puedo ser socio, puedo ser socio de una empresa y le voy a dar poder a mi esposa para que me represente o no, o si necesariamente tengo que dárselo a un familiar, para que, digamos, las decisiones o las discusiones se den siempre entre miembros de la familia consanguíneos o no. Este es un aspecto bastante sensible, es la vinculación laboral de familiares. Es decir, vamos a permitir, aquí las preguntas también van un poco a ver, bueno, aquí, ¿quién va a poder trabajar aquí? ¿Vamos a exigir algún tipo de condición particular o qué? Entonces, lo primero sería, ¿hasta qué grado de consanguinidad o afinidad van a poder vincularse laboralmente a nuestra empresa? O sea, ¿vamos a contratar a nuestro cuñado o solamente a nuestros consanguíneos? Para esto, el objeto de definir esta regla antes es evitar el conflicto después. Si antes de que se presente la situación ya está claro que no se puede afinidad, pues ya no va a haber, es un conflicto que se va a evitar. Vamos a exigirle condiciones especiales de formación y experiencia a nuestros familiares para que puedan ser directivos de la empresa. Es decir, sí, le vamos a pedir al que desee ser director operativo o gerente comercial, que su formación esté en la línea del cargo que va a ejercer, o simplemente si estudió ingeniería mecánica, lo vamos a poner de jefe de talento humano, o vamos a definir unas condiciones para que no termine siendo como que, bueno, que yo tengo mi sobrino o mi hijo terminó hace 5 años una ingeniería mecánica, pero ahora mismo está sin trabajo y bueno, ahí en la empresa necesitamos un jefe de talento humano y simplemente lo ponemos ahí o no. Eso va un poco relacionado con la siguiente pregunta de si la formación profesional de ese familiar tiene que ser o no directamente aplicable a la empresa, pues para evitar ese tipo de situaciones. Vamos a considerar que, hombre, antes de que se vincule a nuestra empresa, tenga experiencia en otras empresas para que luego sí se vincule a la nuestra. Son preguntas que cada familia tiene que analizar y resolver de acuerdo a su condición particular. Vamos a darle beneficios a nuestros familiares, o sea, les vamos a dar teléfono, vehículo, seguro de vida, planes de medicina prepagada, en fin. Vamos a permitir que los esposos o los parejas de hecho de los miembros de la familia trabajen en la empresa.
es otra pregunta importante porque, pero que cada familia tendrá que definirlo. O los cónyuges o las exparejas o los ex compañeros permanentes van a poder trabajar o no. Son reglas que conviene o preguntas que conviene contestar de antemano. En el marco estratégico y financiero, un poco lo que decía al principio, ¿qué requisitos vamos a evaluar para poder expandir el objeto social de la compañía? Es decir, no vamos a que un socio le pareció que ahora la empresa, además de construir casa, va a construir vías. ¿Qué criterios vamos a tener en cuenta de antemano? De cómo los vamos a definir antes de que llegue ese momento, para que cuando llegue no tengamos la discusión con el hermano de que, oye, pero es que nosotros no hemos hecho eso, nosotros no sabemos de eso, nos vamos a meter en algo que no conocemos. Si las reglas están definidas de antemano, va a ser mucho más fácil resolver el conflicto. Si vamos a constituir reservas especiales, o sea, fondos de emergencia, por ejemplo. ¿En qué circunstancias, por ejemplo, consideramos dejar de ser una empresa familiar? Fijar eso de antemano también es importante, porque también puede pasar que estamos ya los nuevos socios en la segunda generación y entonces llega una oferta por la empresa y si no tenemos definido antes cuál va a ser el criterio para que vendamos la empresa familiar, va a generar conflictos. Saber si la empresa le va a hacer préstamos a los familiares o no. Entonces, si ya está definido de antemano, hombre, no hay préstamo, una discusión que se evita. Y una importante es si, por ejemplo, la empresa va a apoyar financieramente a las iniciativas emprendedoras de los familiares. Es decir, llegó mi sobrino que tiene una idea de un emprendimiento y si la empresa lo va a apoyar o no. Definirlo de antemano va a ser muy importante. Este tema es bastante sensible, que son los conflictos de intereses que pueden existir entre los socios y la empresa. Es decir, si por ejemplo los socios van a poder suministrarle bienes y servicios a la empresa o no, si va a estar permitido o va a estar prohibido, si van a tener preferencia sus propuestas frente a otros proponentes o van a haber unas reglas para que compitan, digamos, libremente y que tenga, por ejemplo, no sé, que igual es la mejor oferta y se queda con el contrato. Si los miembros de la familia van a poder usar los recursos de la empresa para su beneficio personal. Es decir, si hombre, yo necesito mudarme y en la empresa hay unos camiones y yo simplemente voy y llego allá y digo, bueno, le digo al conductor, ven que necesito mudarme y uso el camión, o vamos a arreglar un problema, no sé, eléctrico, y bueno, ahí en la empresa hay un todero o alguien electricista y me lo llevo para la casa y ya, o si vamos a fijar unas reglas para ese tipo de situaciones. Si van a usar, por ejemplo, el apellido o la denominación del negocio para sus propios negocios, que puedan como confundir con el negocio familiar. Estos también son aspectos que deben ser tratados en el protocolo, precisamente como les hemos venido diciendo, para evitar que se presenten conflictos. Esto es también si vamos a fijar una política de apoyo familiares, o sea, si la empresa va a ayudar financieramente a la formación de los miembros de su familia, cuáles van a ser esas condiciones, cuáles serán sus requisitos, si la empresa va a asumir seguros de vida, si les va a suministrar apoyo para la adquisición de vivienda,
En fin, en este capítulo se tratarían ese tipo de situaciones dependiendo de los aspectos que cada familia considere. Entonces, como para, digamos, cerrar un poco esta parte, como ven, son muchas situaciones que se pueden presentar en el devenir de la empresa, que cuando se es el jefe de la familia y el jefe de la empresa, no tienen mayor incidencia porque es una persona la que está tomando las decisiones. Cuando empiezan a ya existir la segunda generación y la tercera generación, estos conflictos van a ser más notorios o se van a hacer más visibles. Y en la medida en que se anticipen y a partir de las respuestas a estas preguntas, que son muchas, algunas de las muchas que se hacen, se definen unas reglas, se construyen unas reglas entre todos, y todos están de acuerdo y está pactado, pues cuando se presente la situación, tranquilamente el hermano le va a poder decir a su hermano o a su sobrino o el primo al primo, mira, eso ya lo regulamos, el protocolo dice esto o dice esto, y ya, no hay lugar, digamos, a un conflicto que puede terminar afectando a la empresa. Entonces, los dejo con la doctora Grace, les va a explicar ahora lo relacionado con la validez jurídica de los protocolos y su exigibilidad. Gracias. Bien, a continuación vamos a conversar sobre la validez jurídica y la exigibilidad de los protocolos de familia. Porque regularmente esto sucede o se adopta un protocolo de familia cuando hay de por medio una sociedad familiar o un vehículo en el cual se encuentran los activos de la familia y en algunas ocasiones también los negocios de la familia. El protocolo de familia por excelencia es un documento privado, es decir, lo que se discute en este documento son cuestiones de la órbita íntima de la familia. Y por lo tanto, uno pensaría que si un padre de familia toma la decisión de exigirle a las generaciones siguientes que antes de casarse firmen capitulaciones, nadie debería enterarse. Sin embargo, lo que sucede es que para que esta decisión tenga efectos jurídicos, es necesario migrar esta decisión a los estatutos de la empresa. Porque si bien en un documento privado se puede firmar que los hijos van a suscribir capitulaciones por lo menos 2 meses antes de casarse, para evitar que si estos matrimonios no son exitosos o si hay un divorcio, esas acciones que tienen los hijos en su cabeza vayan a ser objeto de división en la sociedad conyugal y posteriormente sean adjudicadas a la pareja de ese hijo. Esta disposición debe colocarse preferiblemente en los estatutos. ¿Por qué? Porque los estatutos van a indicar básicamente que en el evento en que el hijo no firme las capitulaciones hay una consecuencia jurídica, que podría ser, por ejemplo, la obligación de ceder las acciones o entregar las acciones a la sociedad. De esta forma se protege el fin último previsto por el padre cuando pensó en la regla de las capitulaciones, ¿correcto? Porque de nada serviría que mediante un documento privado uno le pida al hijo que suscriba las capitulaciones y luego, cuando no las firme, uno no tenga ningún tipo de acción o ningún mecanismo para retirar las acciones y evitar de esa forma que si se configura un riesgo de divorcio, esas acciones vayan a caer en cabeza de un tercero que no estaba invitado a participar en la sociedad desde el comienzo. Como les comentaba, por razones como esta, hay aspectos del protocolo de familia que inevitablemente deben ir a registros públicos. Si uno revisa qué es lo que se ha escrito en Colombia sobre el tema de los protocolos de familia, se ha escrito que son documentos paraestatutarios, es decir, que son normas paralelas a los estatutos y que de manera general no deberían estar migradas a los estatutos o contempladas en los estatutos. Sin embargo, cuando se aprueba un protocolo de familia, hay ciertas reglas que si no se llevan a los estatutos, el protocolo de familia corre el riesgo de sencillamente ser un compromiso filosófico y no
un compromiso real con unas consecuencias jurídicas en el evento de incumplir las disposiciones que los padres han planeado para la sociedad de familia o que incluso de manera conjunta todos los socios han contemplado incluir en la sociedad de familia. De esa forma, todo aquello que impacte las reglas sobre la toma de decisiones en la sociedad, las reglas de representación legal de la sociedad y las reglas sobre la entrada y salida de socios, debe ir a los estatutos. Y cuando yo lo coloco en los estatutos, lo llevo a la Cámara de Comercio para que sea registrado y en ese momento se convierte en un documento público. ¿Qué quiere decir? Que cualquier tercero, cónyuge, excónyuge, puede pedir una copia de ese documento y saber qué es lo que dice allí. Con sustento en eso, lo que regularmente se hace es que el protocolo de familia es un documento privado, pero únicamente se lleva a los estatutos estas disposiciones que les estamos compartiendo. Las reglas sobre la toma de decisiones, las reglas sobre cómo se hace la representación legal de la sociedad y cómo es la entrada y salida de socios y terceros y básicamente cuáles son los mecanismos de coacción para actuar frente a esas circunstancias. A continuación vamos a hablar sobre cada uno de estos temas. En relación a las reglas sobre la toma de decisiones, recordemos un poco por qué creamos este tipo de sociedades de familia, ¿cierto? Y visualicemos, por ejemplo, un caso en el que los padres tienen en cabeza, a título personal y no en una sociedad, estos inmuebles que tenemos aquí. Tienen 6 viviendas y un edificio. Si los padres llegan a morir en cualquier momento, el primer riesgo que ocurre es el tema de la sucesión. Es decir, para que los herederos puedan disponer de estos bienes, tienen que pagar el impuesto de sucesión de todo esto y posteriormente lograr su adjudicación, es decir, pagar los impuestos de todo esto para la transferencia a los hijos y posteriormente sí comenzar a decidir si se vende, si no se vende y poder disponer de los bienes adecuadamente. Pero cuando esto no se encuentra en una sociedad, el primer riesgo efectivo es para disponer de estos bienes se necesita agotar una sucesión para que estos bienes estén en cabeza de cada uno de los hijos o cada uno de los herederos. Otro de los riesgos es el tema de la unanimidad, es decir, cuando ya superamos la sucesión y asumimos la carga tributaria, viene el tema que es posible que algunos de estos bienes queden en cabeza de varios herederos. Por ejemplo, una de estas casas quedó en cabeza de 3 hijos, o en cabeza de 5 hijos, o en cabeza de los hijos y la compañera del señor o el compañero de la señora. En estos casos, si ya se pagaron los impuestos, si ya fue adjudicado y tenemos un bien que es de propiedad de todos, la primera limitación es que para disponer de ese bien se precisa unanimidad. Y unanimidad es unanimidad para todo. Es unanimidad para vender, por supuesto. Es unanimidad para fijar el precio. Si uno de los propietarios o de los herederos, de los 3 que son propietarios de un inmueble, no está de acuerdo con la decisión de venta o no está de acuerdo con el precio de venta, sencillamente la operación no va. Porque la norma exige que en estos casos, cuando se trata de comunidad, haya unanimidad para este tipo de decisiones. Luego, eso es una debilidad adicional de este esquema, porque las sociedades me permiten a mí establecer reglas de mayorías, pero cuando los bienes no están en una sociedad y yo no puedo establecer que con la mitad más una de las acciones se vende un inmueble, tengo que tener la debida autorización de todos. Y finalmente tenemos unanimidad sobre las condiciones ya particulares de la venta, como lo sería la forma de pago. Si a uno de los herederos no le interesa la forma de pago, pues sencillamente no firma y si no firma la transacción no se hace. En cambio, si se crea un vehículo societario para manejar estos bienes, tenemos distintas ventajas en comparación con lo que hemos hablado previamente. Lo primero es que no se requiere unanimidad. ¿Por qué? Porque en las sociedades se establecen reglas para toda la toma de decisiones. Y estas reglas son por defecto las del Código de Comercio que dicen que con la mitad más uno de los votos se puede tomar cualquier decisión. Luego en este caso se iría a la asamblea, se tomarían los votos de las 3 personas de las que hemos hablado teóricamente y con el voto favorable de 2 se puede proceder a hacer la venta del inmueble.
Adicionalmente puede evitarse la sucesión, es decir, yo puedo vender ese inmueble sin tener que pagar los impuestos de todo lo que hay en esa sucesión, es decir, sin pagar los impuestos de todo el grupo, de las 6 casas y el edificio, la sociedad sencillamente puede vender el inmueble y evitarse la sucesión, porque ya en este caso los bienes no están en cabeza de los padres, sino que están en cabeza de la sociedad. Y ante la ausencia de los padres o la ausencia de alguno de los socios, se pueden tomar decisiones con las mayorías que se establezcan en el vehículo societario. Adicionalmente, pues como les comentaba, se evita la carga tributaria de golpe. Es decir, no se tiene que pagar el impuesto de toda la sucesión para luego comenzar a pagar el impuesto por la venta de cada uno de los inmuebles, porque sencillamente se vende uno por uno y se asume la carga tributaria de uno por uno. Y adicionalmente, por supuesto, esta sociedad de familia solo funcionará de forma exitosa si las reglas están claras. Y es precisamente para ello que se diseña el protocolo de familia, y este protocolo de familia se acompaña de las reglas adecuadas en los estatutos para que esto funcione y, como se dijo previamente, las reglas estén claras. Veamos un poco qué es lo que normalmente hacen las personas en Colombia, o normalmente un cliente que tiene una sociedad de familia y nos comenta, bueno, yo estoy interesado en hacer un protocolo. Normalmente tiene 2 tipos de organización y se las queremos compartir rápidamente. Normalmente los padres o un solo padre se reserva la mitad más una de las acciones y le deja el 49% de las acciones a los hijos. Esta es la forma principal de organización, pero esta forma de organización tiene debilidades cuando uno lo analiza a la luz de los protocolos de familia y de lo que se trata de proteger, que es la continuidad de una empresa. Lo primero es que el padre, así tenga la mitad más una de las acciones, no puede decidir solo si estamos hablando de una sociedad anónima. En el caso de las sociedades anónimas, la ley 222 dice que para tomar decisiones se requiere no solo ser la mayoría, sino que además la decisión sea plural. Y de esta forma nos encontramos como muchos de nuestros clientes que tienen participación en sociedades anónimas creen que pueden tomar decisiones solos. Sin embargo, esta regla que les comparto exige no solo que un socio tenga la mayoría, también se necesita que por lo menos otro socio vote en el mismo sentido de él. Entonces, si observamos este esquema que les estamos compartiendo en la gráfica, un padre que tenga la mitad más una de las acciones, que quiera continuar teniendo el control de la sociedad para tomar decisiones, pero que se encuentre en una sociedad anónima, no va a poder tomar ninguna decisión si los hijos no van a la asamblea, porque ahí hay un mecanismo de bloqueo. Es decir, si los hijos no van, el padre no puede sesionar solo y no puede tomar las decisiones que por estatutos corresponderían. Entonces, esto es un tema para analizar. Esto es la regla en las sociedades anónimas. Ahora, ¿qué sucede en las sociedades por acciones simplificadas? La regla es un poco distinta. La ley establece que se pueden tomar decisiones solas, es decir, que no se requiere pluralidad. Pero lo que nos encontramos en la práctica es que muchos estatutos que son preparados de pronto de manera rápida por solucionar un tema de un negocio o que son tomados de una minuta, vienen con la misma regla de que se necesita mayoría y pluralidad, incluso si se trata de una sociedad por acciones simplificadas. Entonces es importante determinar justamente lo que les comentaba, cuál es la regla para tomar decisiones. Será mitad más una, pero por supuesto mitad más una de parte del socio controlante. Si ese porcentaje de mitad más uno está concentrado en ese solo socio, es lógico que se espere que ese socio pueda tomar solo las decisiones, pero esto debe quedar preferiblemente pactado en los estatutos. Este esquema también tiene una debilidad y es lo siguiente, y es que en la ausencia de los padres, es decir, si la mitad más una de estas acciones no están, solamente hay un 49% de capital, y en este caso no se cumple con el requisito mínimo para convocar una asamblea, es decir, la sociedad se bloquea frente a la ausencia de los padres. Y finalmente tiene otra debilidad, y es el tema de que esas acciones que estaban en cabeza de los padres, cuando ocurre el siniestro de muerte, van a tener que ir a una sucesión. Y en este punto me explico, no van a la sucesión los bienes inmuebles que están dentro de la sociedad. Lo que va a la sucesión son las acciones. Por lo tanto, los bienes se podrían seguir vendiendo, en teoría, si los hijos tuvieran un porcentaje de participación que fuera superior a la mitad más uno, siempre
en el evento en que faltaran los padres. Pero como no es la situación en este esquema, y lo que sucede es que los padres tienen la mitad más una de las acciones, cuando los padres falten, los hijos quedan bloqueados y no pueden hacer ningún tipo de transacción. Claro, en la medida en que los estatutos digan cuáles son estas transacciones. Entonces, de manera general, esta composición clásica de capital, que es la que se utiliza en Colombia, no es un tipo de composición exitosa, si lo que se persigue es la continuidad del negocio y evitar la continuidad del negocio, el control de negocio y adicionalmente evitar encontrarse en un evento de sucesión. Les voy a compartir otra opción que sería justamente lo contrario y que también es bastante clásico y se utiliza en Colombia. Los hijos tienen la mitad más uno y los padres tienen el 49% y un poco más. En este esquema, los hijos tienen el control de la sociedad desde el primer momento. Y esto implica que pueden remover al representante legal, si es el padre, pueden remover a la junta directiva, pueden designar quién es el representante legal y darle autorizaciones para actuaciones como, por ejemplo, adquirir créditos en el sector financiero. Por lo tanto, aunque en principio este tipo de composición permite que la sociedad continúe funcionando incluso después de una sucesión, no garantiza el control de la sociedad por parte de los padres en el presente. Sencillamente porque los padres están de alguna forma sometidos a lo que diga la asamblea y en esa asamblea, si la composición de capital es mitad más uno a favor de los hijos, vamos a tener una situación y es que los hijos toman todas las decisiones en la sociedad. Los padres obviamente no cumplen con el requisito mínimo para el quórum, o sea que ni siquiera se pueden reunir. Y adicionalmente también tenemos la debilidad de que hay que ir a una sucesión por ese 49% de las acciones. Es decir, en este evento si los padres faltan, los hijos podrán vender los inmuebles. No habrá ningún inconveniente porque los inmuebles están en cabeza de la sociedad, no están en cabeza de los padres. Pero los hijos deberán eventualmente y tarde o temprano agotar un procedimiento de sucesión para lograr que las acciones que estaban en cabeza de los padres entren al patrimonio de los hijos. Entonces, esta es otra debilidad que ofrece esta opción 2, que es la composición moderna o la composición reciente o la que regularmente sugieren algunos asesores en materia de derecho de familia. La pregunta es, bueno, si esta es la situación, ¿existe alguna situación en la que los papás puedan tener el control de la sociedad y no se tenga que agotar una sucesión? Porque recordemos que lo que se trata de evitar es tener que pagar todos los impuestos para poder tomar decisiones en relación a activos individualmente considerados. Y el comercio tenía, o tiene todavía, la posibilidad de la sociedad en comandita, que es una sociedad en la cual hay unos socios que son gestores, es decir, no tienen ni una sola acción. Y si no tienen acciones, por lo tanto no tienen nada que deba ir a sucesión. Y hay otros socios que son los socios comanditarios y normalmente lo que se hacía es que las acciones o las cuotas quedaban en cabeza de los hijos y los padres no tenían ninguna acción, ninguna cuota, pero metían todos los bienes inmuebles y las propiedades dentro de la sociedad. De esta forma, si los padres fallecían, no había que agotar sucesión por ningún concepto. ¿Por qué? Porque los únicos dueños de las acciones y del capital eran los hijos y la participación de los padres era simbólica y también de respaldo. La debilidad que ofrece este esquema societario es, primero, que los padres están obligados a responder solidaria e ilimitadamente con la sociedad. Es decir, si hay un tema de impuestos, como regularmente es así, o hay un tema laboral, el empleado o la DIAN elige a quién le cobra y puede elegir si se lo cobra a la sociedad o si se lo cobra a los padres, porque los padres no tendrían ninguna acción, pero sí, al tener la calidad de socios gestores, se obligan solidaria e ilimitadamente a responder de manera principal frente a las obligaciones de la sociedad. Entonces, la debilidad que tiene la sociedad en comandita es que el padre mete todos los bienes en una bolsa, pero si el negocio no es exitoso, los bienes que los padres se reservaron se pueden ver afectados por el mal desempeño de la sociedad. Y es quizá por esto una de las razones por las cuales todas estas sociedades en comanditas por acciones fueron posteriormente
transformadas en sociedades anónimas y posteriormente sociedades por acciones simplificadas. Pero bueno, volvamos a la pregunta. Si hemos descartado la sociedad en comandita por lo que les he compartido previamente, ¿existe otra forma en la cual los padres puedan tener el acceso y el control de la sociedad sin tener que realizar una sucesión? Y en este punto les debemos compartir que sí la hay. Eso se denomina usufructo de acciones. El usufructo de acciones consiste en que hay una especie de ruptura en lo que se considera o en los derechos que confiere una acción. Las acciones de una sociedad pueden estar 100% en cabeza de los hijos, sin que los padres tengan una sola acción. Pero los derechos de voto y los derechos de percibir las utilidades pueden desmembrarse o retirársele a los hijos y reservárselos a los padres. Y esto se hace a través del usufructo de acciones. Esto es una regla general, correcto. Es decir, se puede pactar que yo sea accionista de una sociedad, pero yo no puedo ir a la asamblea, no puedo votar y no puedo repartir las utilidades porque esos derechos los va a tener mi mamá o los va a tener mi papá. Este tema de quién tiene el control de la sociedad, porque los hijos pueden ser los dueños de las acciones, pero si los hijos no pueden votar y no pueden recibir utilidades, mientras haya un usufructo de acciones, son los padres quienes tienen el control de la sociedad. Entonces, de manera general, este es un vehículo o es una alternativa. Hay otras, por supuesto. Uno podría decir, si lo que tenemos es un tema de desequilibrio de capital, yo puedo tener, darle una acción a los padres y 99 acciones a los hijos, pero decir que esa acción confiere 200 votos en una reunión de asamblea. Eso es otra forma válida de manejarlo, es decir, conferir voto múltiple. Pero esa opción no me evita la sucesión, porque siempre que los padres tengan una sola acción dentro de la sociedad, habrá tarde o temprano que ejecutar un proceso de sucesión para lograr el traslado de esas acciones a los hijos. Bueno, hay unas excepciones al usufructo de acciones, hay algunas cosas que no se pueden hacer con el usufructo de acciones de manera general, salvo que se estipule lo contrario. Y es básicamente vender las acciones. En estos casos de usufructo, los padres se reservan el derecho de voto y de recibir las utilidades, pero no pueden vender las acciones de los hijos, por ejemplo. No pueden gravar las acciones y tampoco pueden recibir su reembolso cuando se liquide la sociedad. Pero estas excepciones no son obligatorias, es decir, se puede pactar en contrario. La norma que tenemos aquí es la forma como de manera general el Código de Comercio consideró que se podía manejar el usufructo de acciones. Luego, veamos cómo funcionaría este usufructo de acciones en la práctica. En esta sociedad, uno no ve que ninguno de los padres sea titular del capital. Las acciones están divididas por completo, o la propiedad de la sociedad está dividida por completo entre sus 4 hijos. Y si esto fuera así y se hace una reunión de asamblea o se designa un representante legal, los hijos sencillamente votarían y podrían tomar decisiones en relación a este punto. Sin embargo, cuando estos porcentajes son grabados con usufructo y tenemos aquí en la parte superior, este 50% es usufructo a favor o a nombre del padre y este otro 50% es usufructo a favor de la madre, los hijos son los dueños de la sociedad. Pero cuando se haga una reunión de asamblea, los hijos no van a ir, van a asistir el papá y la mamá y se tomarán las decisiones con la mayoría en esa reunión de asamblea. Yo también podría establecer una regla que diga que el 75% del usufructo es del padre y solo el 25% de la madre, dependiendo también de cuál ha sido el aporte a la sociedad y en cabeza de quién estaban los bienes inmuebles o sencillamente cómo me apetece manejarlo. Pero lo rescatable y lo importante de esta opción es saber que se puede tener el control de la sociedad, se puede de alguna forma evitar una sucesión y anticipar los efectos de poder disponer de los inmuebles sin necesariamente colocar las acciones en cabeza de los padres. Por supuesto, esto es una propuesta que genera un poco de inquietud al comienzo por parte de los padres de familia, porque dicen, ¿cómo así que yo no tengo ni una sola acción? ¿Qué es lo que puede suceder?
Sin embargo, los hijos no pueden, por disposición legal, organizar una asamblea, no pueden decidir mientras el usufructo se encuentre vigente, y la razón es que así lo establece el Código de Comercio. En este esquema, los hijos no tienen el control de la sociedad. Como usufructuarios, los padres tienen el control de la sociedad, es decir, los papás eligen si se reparten utilidades o no, eligen quién es el gerente, eligen quiénes son los miembros de junta directiva. El usufructo tiene una característica, y es que como derecho, el usufructo se puede pactar de manera vitalicia, es decir, que se disfruta únicamente hasta el momento en que los padres mueren. Y si se disfruta por parte de los padres solo hasta el momento en que ellos lleguen a faltar, el usufructo no me va a llevar necesariamente a una sucesión, porque no hay ningún bien cuando ese siniestro ocurra. Es decir, acaecida la muerte, extinto el usufructo. Y cuando se extingue el usufructo, se activan todos estos derechos. Es decir, cada hijo tendrá el 25, 25, 25, 25 y cada uno podrá tomar las decisiones. Mientras los padres están, no se pueden disponer, no pueden disponer ni tomar ninguna decisión social, pero ante la ausencia de los padres, los hijos tienen 100% el control de la sociedad. Otro tema es cuáles van a ser las mayorías, ¿cierto?, cuando los padres ya no estén. Porque uno podría decir, bueno, pero ¿qué queremos en este caso? ¿Que los bienes se vendan por unanimidad o que se vendan por la mitad más uno? ¿O qué sucede si no son 4 hijos sino 5? ¿Cuál va a ser la mayoría? Es decir, hay temas distintos. Pero de manera general es un esquema que funciona y que permite evitar este tema de riesgo de sucesión. Lo siguiente es que se puede enajenar cada propiedad sin asumir de inmediato toda la carga tributaria, que era lo que les comentaba. Esta sociedad puede tomar la decisión de vender un solo inmueble y pagar los impuestos por ese inmueble, pero si los bienes no estuvieran en una sociedad, lo que se tiene que hacer es pagar los impuestos por toda la sucesión para luego comenzar a proceder con las enajenaciones que los hijos deseen. De tal manera que cualquier tema que impacte las reglas sobre la toma de decisiones debe ir a estatutos también. Bien, entonces esto fue todo lo que conversamos en relación a las reglas de cómo reparto el capital de una manera eficiente, de tal manera que cuando los padres no estén se pueda garantizar la continuidad del negocio. Ahora hablemos un poco sobre lo segundo que se tenía que llevar a los estatutos siempre que haya un protocolo de familia, y son las reglas sobre representación legal. Lo primero es que claramente los estatutos deben indicar si el representante legal principal es el papá o si serán ambos padres. Es decir, si se requiere la firma conjunta de ambos progenitores o si sencillamente uno de ellos representa a la sociedad. ¿Y cuál es la razón? La razón es que no hay registro mercantil si esta información no está en la Cámara de Comercio. Lo siguiente es, bueno, ¿y qué sucede si los papás faltan y nosotros los teníamos como representantes legales principales? Bien, debe haber unos suplentes y la pregunta es ¿quién es el hijo idóneo que puede ser el suplente? Y en el evento de existencia de varios hijos, si yo le voy a pedir a esos suplentes que tengan que firmar todos para determinados actos o contratos. Por ejemplo, yo podría decir que aquí hipoteca de inmuebles requiere que todos los suplentes firmen y como suplentes coloco pues a todos los herederos. Lo siguiente es, bueno, lo que les comentaba, si era necesario que todos los suplentes, si será necesario que todos los suplentes firmen de manera conjunta. Y lo siguiente es qué limitaciones tendrán los suplentes. Se debe establecer, por ejemplo, si pueden vender inmuebles o si tienen que ir a la asamblea a pedir autorización, si pueden hacer hipotecas, si pueden endeudar a la sociedad con bancos, si pueden girarse créditos o títulos valores. Es decir, todos estos temas deben ser resueltos de tal forma que cuando el banco revise el certificado de existencia y representación legal y vea que estos dos jóvenes están pidiendo un crédito porque los papás ya no están, los dos jóvenes tengan que firmar en la solicitud de crédito y no sea uno solo. Finalmente, es el tema de decidir si es conveniente que haya junta directiva y que los hijos sean miembros de la junta directiva. Y esto tiene otro tipo de relevancia y
se las quiero compartir. A menudo pasa desapercibida, pero es importante. Toda persona que tenga la característica de ser un administrador de la sociedad, bien sea gerente, sea miembro de junta directiva, sea suplente del gerente, debe abstenerse de firmar actos y contratos con la sociedad, salvo que la asamblea lo autorice expresamente. Si un miembro de junta directiva comienza a venderle bienes o servicios a la sociedad, ese acto está prohibido por la ley. Si no fue a la asamblea y la asamblea toma la decisión, pero esta prohibición está solamente para los administradores. Es decir, si yo soy socia de una sociedad de familia y yo no estoy en la junta directiva y tampoco soy el gerente, esa sociedad puede tomar la decisión de que yo le haga la venta de la cafetería, por ejemplo, y yo puedo manejar el negocio de cafetería. Pero si yo estoy en la junta directiva o si soy el representante legal, para que yo pueda firmar ese contrato de cafetería, tengo necesariamente que ir a la asamblea y la asamblea tiene que autorizar esa operación excluyendo mi voto, porque de lo contrario el efecto que le da la ley es sencillamente la nulidad del acto y es completamente revertible. La Superintendencia de Sociedades tiene múltiples pronunciamientos en relación a este tema de esto es un evento de conflicto de interés, ¿cierto? Porque cuando yo administro o manejo la cafetería, lo que está sucediendo es que la sociedad de familia me está pagando una remuneración. Y al ser administrador y ser también socio, ahí hay un tema de conflicto de interés, por lo cual la ley exige que este procedimiento sea llevado a la asamblea y si no se llevó, la sanción es inevitablemente la nulidad del acto. Y hay antecedentes, como les comentaba, en la Superintendencia de Sociedades, por ejemplo, en sociedades de familia que se dedican a las actividades inmobiliarias. Hay un antecedente muy interesante donde la representante legal de esa sociedad tomó el inmueble, uno de los inmuebles de la casa, para su uso personal, mientras ella ejercía durante varios años la representación legal de la sociedad. Luego, porque su hermano era menor de edad. Luego, cuando su hermano alcanza la mayoría de edad, presenta una demanda en la Superintendencia de Sociedades diciendo esta persona no podía tomar en comodato ese inmueble sin haberme pedido autorización a mí porque tenía que ir a la asamblea. Y en ese caso, algo tan básico como lo es utilizar un inmueble que es de propiedad de la familia, se convirtió en toda una controversia contractual porque esa administradora le generó un perjuicio a su otro socio porque no cobró un canon durante cuántos años. Con el agravante de que como el socio era menor de edad, la ley le suspende todas las acciones y él puede reclamar sus derechos en retroactivo. Y mientras tanto, pues él estaba tranquilo, dejando que la administradora utilizara la casa. Pero cuando alcanzó la mayoría de edad, lo que dijo es, no, esto me generó un perjuicio, tú no pagaste un canon, aquí lo que debemos hacer es presentar el mecanismo de solución de controversias ante la superintendencia para que se diga que tú actuaste de mala fe y seas removida de la administración de esta sociedad. Entonces los efectos son dos. Lo primero es la nulidad del acto, ¿cierto? Los perjuicios que se le genera a la sociedad, pero también el efecto de que el administrador que actúe sin promover el conflicto de interés tiene sanciones de carácter legal. Como habíamos hablado, cualquier tema que impacte la toma de decisiones, que es el tema de mayorías, las reglas de representación, que fue lo que hablamos ahorita sobre quién será el principal, quién será el suplente, si conviene o no que todos estemos en la junta directiva, todo esto debe ir a estatutos. Pero adicionalmente hay otro tema que nosotros recomendamos fuertemente que vaya a estatutos y es todo el tema de bloqueo de salida y acceso de terceros a la sociedad. Es decir, lo que nos conversaba el doctor Fernando ahorita en relación a quién puede ser socio de esta sociedad. Lo primero es, si yo tengo una sociedad de familia, debo pensar que quizá yo esté interesada en prohibirle a mis hijos que vendan sus acciones. Y la razón cuál es que no entre un tercero, es decir, que no haya un hijo en problemas económicos que diga, yo me salgo de esta sociedad, prefiero tomar mi dinero ahora y sencillamente que entre un tercero. Pero adicionalmente está el tema de que esa prohibición tiene que pactarse expresamente en los estatutos y opera únicamente por el término de 10 años, prorrogable por 10 años más. Entonces, los padres de familia que están planificando su gestión familiar deben preguntarse,
yo voy a prohibir que en esta sociedad las acciones se vendan por 2, 3, 5, 15 años. Lo siguiente es, yo voy a exigir que si por cualquier circunstancia alguien vende, esa persona está obligada, primero, a cederle esas acciones a mis demás hijos o a los demás socios antes de ofrecérselas a un tercero. Y esto se denomina derecho de preferencia. El derecho de preferencia en las sociedades anónimas para la venta de acciones no se presume. Es decir, tiene que pactarse. Si no está en los estatutos, cualquier socio de una sociedad anónima elige a dedo a quien le vende. Luego, en las sociedades de familia, lo que se quiere es que los hijos conserven su proporción de capital. Y si no se pacta el derecho de preferencia, un hijo puede primero optar por venderle a un tercero, correcto, pero también puede optar por venderle a su hermano el que mejor le caiga o con el que mejor tenga relación. Y al hacer eso, la participación de ese hermano se aumenta de una forma desproporcional que probablemente no era lo previsto por los padres. Luego, es muy importante saber que el derecho de preferencia para la venta de acciones tiene que pactarse. Lo que sucede es que las sociedades anónimas tienen otro derecho de preferencia y la gente tiende a confundirlo, que es el derecho de preferencia cuando yo hago un aumento de capital. Siempre que se aumenta el capital, pues todos los socios tienen derecho a suscribir acciones en proporción a las que ya tengan. Si yo aumento mi capital en 100 millones de pesos y tengo 2 socios, cada socio puede suscribir 50 y 50. Eso no tiene que estar pactado en los estatutos porque es un aumento de capital. La ley protege a los socios diciendo, ante las inversiones, todos tienen derecho a crecer en el mismo porcentaje. Sin embargo, para las ventas, este derecho de preferencia no opera si las partes no lo pactan expresamente. Luego, esa es la razón por la cual nuestra recomendación es que si los estatutos permiten la venta, establezcan también cómo opera el derecho de preferencia. Luego viene el tema de las capitulaciones. Como nos comentaba Fernando previamente, las capitulaciones son un mecanismo que se inserta en los estatutos desde el día 1 para que cuando los hijos tengan la edad suficiente para casarse o incluso convivir en unión marital de hecho, que es básicamente la sociedad patrimonial, 2 personas que no se casan, pero que por el término de la convivencia superior a 2 años, surge entre ellos una sociedad como si fuera la sociedad conyugal. Si los estatutos establecen desde el día 1 que en el evento de matrimonio o en el evento de unión marital de hecho que se prevea que se va a extender más allá de 2 años, los socios están obligados a firmar capitulaciones so pena de que de alguna manera les sean retiradas las acciones y puestas en cabeza del padre o en cabeza de la madre porque no sacó esas acciones de su sociedad conyugal y por lo tanto están en peligro de que en un evento de divorcio ingrese un tercero a ser propietario de esas acciones. Este mecanismo debe pactarse en los estatutos y funciona tanto en lo teórico, que es lo jurídico, por supuesto, como en lo práctico. Las capitulaciones no son para que ese hijo nunca tenga una sociedad conyugal, ¿cierto? Ese hijo lo que no va a meter en su sociedad conyugal son solamente las acciones. Este hijo puede adquirir un inmueble con su pareja y ese inmueble podrá entrar en la sociedad conyugal. Este hijo puede adquirir vehículos con su pareja y ese inmueble va a entrar en la sociedad conyugal. Lo único que no va a entrar en esa sociedad conyugal son las acciones de esta sociedad de familia que crearon y pusieron en operatividad sus padres y cuyos padres no desean que sean objeto de asignación a terceros por eventos de la vida y que los hijos y que realmente nadie puede controlar una demanda de divorcio o una separación. La ventaja de incluirlo en los estatutos es, como les decía, la posibilidad de que ese hijo, antes de casarse, si no hizo el procedimiento de capitulaciones, sencillamente esté obligado a vender sus acciones a otro socio. Pero adicionalmente en la práctica, cuando esto sucede y los padres ven que el hijo se va a casar, pues regularmente lo que se hace es que el secretario general de la compañía le manda una carta al hijo y eventualmente a la persona con la que se va a casar diciendo, por estatutos está esta obligación desde el año 2010 y usted se va a casar y tiene por lo tanto 4 meses para firmar las capitulaciones. Y si no la firma, en la fecha tal comenzaremos el procedimiento de venta de sus acciones a favor de un tercero.
tiene que estar en los estatutos. Y finalmente el tema del testamento, ¿cierto? Que todos los socios se obliguen a suscribir el testamento, sobre todo aquellos socios que puedan llegar a tener hijos. Y la razón es que frente a la muerte de uno de los socios de segunda generación, puede suceder que mientras el hijo sea menor de edad, a la asamblea vaya el papá o la mamá que no hace parte del núcleo familiar. Entonces, para evitar que las acciones de ese hijo sean representadas en asamblea por un tercero que no hace parte de la estructura familiar y de la planificación que hicieron los padres desde el comienzo, por esa razón se establece la obligación de suscribir un testamento y asignarle la administración de esas acciones a preferiblemente debe ser un socio de la sociedad de familia y alguien de confianza de quien suscribe el testamento. Porque de lo contrario, mientras el hijo sea menor de edad, pues a la asamblea irá su mamá o su papá, dependiendo del caso. De manera general, este es el final de nuestra presentación. Todo lo que impacte la toma de decisiones, los porcentajes, las reglas de representación legal y la salida y entrada de socios debe ir a estatutos. Lo que se encuentre por fuera de esta información es sencillamente parte de la órbita privada de la empresa y se puede manejar por un documento que no debe ir a registros públicos. Y por eso es que se establece que los protocolos de familia tienen dos componentes, que es el componente íntimo o privado, que es el que aprueban los socios, y adicionalmente la parte pública, que es la que la familia manifiesta y reporta en los registros públicos con la finalidad de que el objetivo que tuvieron al momento de crear la sociedad se mantenga durante todo su periodo de ejecución. Bien, hasta aquí es nuestra presentación. No sé si tengamos preguntas. Sí, Grace, hay una pregunta, ya te la voy a leer, de Sujei Otero. Buenos días, bendiciones. Mi pregunta es, el mismo día de mi matrimonio firmé capitulaciones, quedé con muchas dudas. ¿Qué tipo de acuerdos nos pueden establecer? ¿Qué tipo de acuerdos no pueden establecerse en las capitulaciones? Gracias. Correcto. Bueno, las capitulaciones, y es algo también importante, solo se pueden firmar justo hasta el momento, hasta antes de casarse. Es decir, cuando una persona se casa, ya no hay posibilidad de firmar capitulaciones. Y por eso es que normalmente esos documentos se firman justamente el mismo día que las personas contraen nupcias, porque implican toda una serie de papeleos y toda una serie de obligaciones. De manera general, el Código Civil permite que en las capitulaciones se exceptúen todos los que los cónyuges quieran. Es decir, se puede exceptuar las propiedades que ya tienen, las propiedades que llegarán a tener. Es decir, una capitulación puede prohibir por completo que surja una sociedad conyugal. Pero ello no obsta para que por vía de sucesión haya otro tipo de derechos. Entonces, en relación a ese punto, de manera general, no, las capitulaciones no tienen una limitación, siempre y cuando se firmen antes del matrimonio son completamente válidas. Y es importante también tener en cuenta que la existencia de capitulaciones no obsta para que el cónyuge pueda ser heredero o legatario, y no excluye por completo que vaya a participar en el patrimonio de la pareja, ¿cierto? Porque está la ley de sucesiones que opera de manera supletiva y no se puede pactar en contrario. Entonces, eso sería la respuesta a la pregunta. Ahora bien, por supuesto, debe revisarse el documento de capitulaciones, ¿cierto? Porque cada caso tiene sus particularidades, pero de forma general las capitulaciones permiten excluir por completo el surgimiento de una sociedad conyugal. Muchas gracias, Grace. Bueno, vamos a revisar si hay otra pregunta. No tenemos preguntas en el chat. No sé si alguien que está en el público tiene otra pregunta. Bueno, creo que no hay preguntas. De igual forma, esta presentación se va a compartir a todos los asistentes por correo electrónico, al igual que la grabación. Entonces, le damos muchísimas gracias a Castronietos
abogados, por esta espectacular presentación del día de hoy. Grace y Fernando, muchísimas gracias como siempre por tan excelente explicación. A ustedes, Ariancha, muchas gracias y que tengan todos un feliz día. Gracias. Claro que sí. Les recordamos a todos seguirnos en nuestras plataformas sociales, en Facebook, Instagram, LinkedIn y también en YouTube. Todas nuestras grabaciones están compartidas en nuestro canal de YouTube. Los invitamos a seguirnos también en nuestra página web www.amchambac.com, en donde pueden encontrar información de todos los eventos. Y de igual forma, nuevamente le damos las gracias a nuestro afiliado Castro Nieto Abogados. Mil gracias a todos por este evento. A ustedes igualmente, feliz día, hasta luego. Bueno, listo, damos por finalizada la jornada.